En esta ocasión vamos a resolver una práctica integradora acerca de los temas de la estadística descriptiva. Antes de continuar con el video, es importante que pongas una pausa y primero leas el ejemplo 1.11 que comienza en la página 38 de nuestro libro. Hay que leer todo el problema, observar la tabla de datos que aparece en la página 39 y tratar de entender cómo es que se hizo la solución de este caso en el software estadístico que se propone en el libro. Atendiendo lo anterior, vamos a poder trabajar con esta hoja de cálculo. El enlace para poder descargar el archivo se encuentra en la descripción del video. Ahora sí, podemos comenzar a trabajar. Se tiene que comenzar por hacer el análisis en conjunto de todos los datos que proporciona el ejemplo 1.11. Todos los datos, sin importar la línea de producción de la que provengan. Los análisis se tendrían que comenzar estableciendo cuál es la cantidad de datos, cuáles son los valores máximos y mínimos, y después las tres tipos de mediciones estadísticas que se pueden calcular, que son la tendencia central, la dispersión, la posición. A partir de esto vamos a construir, como lo pueden ver en la imagen, el histograma y el gráfico de caja. Comenzamos con el total de datos. Utilizamos la función contar. Para ello, seleccionaremos toda la columna C, cerramos el paréntesis y presiono Enter. El resultado es que hay 150 datos. Para el valor mínimo, escribimos la función min, seleccionamos otra vez la columna C, presiono Enter y el valor más pequeño observado es 75.56. Para el máximo vamos a utilizar la función max y otra vez seleccionamos la columna C de datos. Con un Enter tenemos que el peso más grande registrado es 84.23 gramos. En el caso de las medidas de tendencia central, comenzamos con la media. La función que se emplea es el promedio. Seleccionamos la columna C, presionamos Enter. En el caso de la mediana, utilizamos la función mediana. Otra vez seleccionamos la columna C. Con un Enter tenemos el resultado. El rango lo obtenemos como la resta entre el valor máximo y el valor mínimo de la muestra. Para la varianza utilizamos la función var S porque está haciendo alusión a la varianza muestral. Presionamos Enter y está el resultado en pantalla. Después, para la desviación estándar utilizamos la desviación estándar .m porque hará alusión a la desviación estándar de la muestra. Presiono Enter y tengo como resultado 1.78. Vamos ahora a los cuartiles. Utilizamos la primera función de cuartil que nos sale en el listado propuesto. Seleccionamos la matriz de datos, que es la de la columna C. Ahora escribimos una coma y estamos buscando el primer cuartil. Por tanto, escribimos el número 1. Presiono Enter y ya tengo el resultado. Como hay que calcular los otros dos cuartiles, lo único que yo haré será seleccionar el resultado del primer cuartil, venir a seleccionar las dos celdas para los cuartiles 2 y 3 y presionar Enter. Tengo el mismo resultado ahora, pero doy doble clic al cuartil 2 y simplemente voy a reemplazar el 1 por el número 2. Lo mismo realizaré con el tercer cuartil. Doy doble clic, busco el número, quito el 1 y pongo el número 3. Y ya tengo los resultados de los tres cuartiles en mi hoja de cálculo. Enseguida hay que construir el histograma y el diagrama de caja a partir de la muestra de 150 latas de producto. Para ello vamos a ir a seleccionar todos los datos que tenemos en la hoja de cálculo. Nos posicionamos en el primero, que es 79.95. Presionamos las teclas Control, Shift y la flecha que apunta hacia abajo en el cursor. Con eso ya tenemos seleccionados todos los datos. Paso a la pestaña Insertar, busco las gráficas y me posiciono donde están las gráficas estadísticas. Despliego el menú, selecciono el histograma y aparece en la pantalla la gráfica. Lo que tenemos que hacer ahora es colocarla dentro del recuadro que por default ya asignamos a la gráfica de histograma. Hay que editar el formato, vamos a hacer una edición muy rápida, simplemente el tipo de letra lo vamos a pasar a Arial y el color que sea en color automático.
El tamaño lo vamos a dejar en número 10 para el interior de los gráficos, pero vamos a seleccionar el título y ese sí lo colocaremos en tamaño 12, solamente el título. El eje horizontal tiene los números en diagonal, para ello vamos a hacer una corrección, doy doble clic a esos números, vengo a buscar el formato de número en categoría, selecciono la opción número, y después donde pide el número de decimales voy a poner que solamente me muestre un decimal. Ahora escribimos el título correcto para el histograma. Voy a modificarlo y le voy a escribir. Ahora lo que falta es adecuar el número de columnas para que quede acorde al tamaño de la muestra. Si recuerdan, cuando se fueron resolviendo los problemas a lo largo del libro, se establecía que el número de clases podía ser calculado como la raíz cuadrada del total de datos. Si yo tengo 150 datos en mi muestra, probablemente yo pueda poner 12 o 13 barras para este histograma. Como ahora tengo 8, lo que haré será dar doble clic en las barras y en la parte de la derecha de la pantalla aparecen las opciones para el formato de la serie de datos. El número de rangos aparece como automático. Vamos a seleccionar número de rangos. Tenemos 8 rangos, vamos a quitar el 8 y ponemos el número 13. Puedo cerrar el asistente y ya tengo listo mi histograma. De nueva cuenta, me posiciono donde está el primer dato del peso en gramos que está en la celda C3, presiono Control Shift y la flecha del cursor hacia abajo. Una vez que ya tengo esto, están mis 150 datos seleccionados. Voy a ir a la pestaña Insertar, otra vez busco las gráficas estadísticas y en la parte de abajo, la última opción dice cajas y bigotes. Se inserta mi gráfico de caja y bigote, lo posiciono en el área que está destinada para que aparezca en mi hoja de Excel y lo único que me restaría sería otra vez hacer la edición tal como con el histograma. Es así como ya hemos terminado el análisis de todos los datos que nos proporcionaba este problema. Avanzando a la sección donde se realizará el análisis individual para cada una de las líneas de producción, vamos a comenzar a calcular las estadísticas descriptivas. En primer lugar, utilizamos la función contar para seleccionar la columna n y saber cuántos datos tenemos en la línea 1. Son 50. En la siguiente celda utilizamos la función promedio también en la columna n. Después es la función mediana, otra vez en la columna n. El rango de los datos será el valor máximo de la columna n menos el valor mínimo de la columna n. El resultado da 8.670. Para la varianza utilizamos la función var s de la columna n. En el caso de la desviación estándar es la desviación estándar m de la columna n. Para el caso de los cuartiles utilizamos la función cuartil en la columna n y escribimos el número 1 para el primer cuartil. Copiaré y pegaré en los otros dos cuartiles y ahora voy a poner el número 2 y después el número 3. Ya tenemos todos los estadísticos para la primera línea, simplemente vamos a copiar y pegar en las líneas 2 y finalmente en la columna para la línea 3. Se han calculado en automático todos los estadísticos porque aparecen en columnas contiguas. Ahora hay que crear las gráficas, que son los 3 histogramas y el diagrama de cajas. Vamos a seleccionar los 50 datos de la primera línea, nos posicionamos en el primer valor, presionamos Control Shift y la flecha que apunta hacia abajo en nuestro cursor. Una vez que tenemos los 50 datos seleccionados, vamos a la pestaña de Insertar, buscamos Estadísticas y colocamos el histograma en pantalla. Lo ubicamos dentro del recuadro que ha sido asignado para él y simplemente vamos a darle formato, es decir, tipo de letra, color, tamaño, etc.
Le ponemos el número con un solo decimal. Para los otros dos histogramas, copio el histograma que ya construimos, voy al espacio donde se colocará el de la línea 2 y presiono pegar. Lo único que voy a hacer es mover esta sección azul ahora una columna a la derecha para que esté en los 50 datos que corresponden a la línea 2. Lo único que modifico es el número en el título del histograma. Hago lo mismo para el tercero. Selecciono el histograma, presiono copiar, me ubico en el espacio para el tercer histograma, presiono control V o pegar y lo único que hago es venir a la selección azul, le doy clic en una orilla y la arrastro a la siguiente columna, que sería la de los datos del histograma de la línea 3. Modifico el título y ya tengo todos los datos de los histogramas. Lo único que nos resta es insertar el diagrama de cajas. Para ello voy a seleccionar la línea 1, voy a presionar Control Shift y ahora las flechas del cursor que son a la derecha y luego hacia abajo. De esta forma ya tengo seleccionados todos los datos del conjunto ordenado por líneas. Tenemos que insertar un diagrama de cajas y bigotes. Lo ubicamos en el espacio que corresponde y modificamos su formato. Para saber qué diagrama representa cada línea, lo que voy a hacer es ir al diseño de gráfico, buscar la opción que dice agregar elementos al gráfico y las leyendas. Selecciono la que dice que colocará la leyenda a la derecha y de esta forma ya tengo que la línea 1 está representada por el gráfico azul, la línea 2 por el diagrama anaranjado y la tercera línea por el diagrama que es en color gris. Es así como ya hemos obtenido todos los estadísticos para el análisis de estos datos de las líneas de producción y también las representaciones gráficas. Para terminar este estudio de caso, también vamos a resolver el problema en el software Jamovi. Este es un software especializado en estadística y en la descripción del video también va a aparecer la página para que puedan descargarlo e instalarlo en sus equipos. Y lo que tenemos que hacer es pegar los datos en las columnas. Para el análisis de la información en este programa no es necesario que separemos las líneas en tres columnas distintas. Simplemente observamos que en la primera columna están todas las líneas, 1, 2 y luego la línea 3, y en la columna B aparecen todos los datos. Podemos hacer la descripción de las variables, damos doble clic en el inicio en el título de las columnas y me pide que coloque el nombre de la variable de los datos. Por el primer caso es el nombre línea de producción, haciendo referencia a que en los niveles tenemos la línea de producción 1, línea 2 y línea 3. Para la columna B, la variable de datos es el peso del producto. Está dado en gramos. O simplemente vamos a poner peso en gramos. Y de esta manera ya tenemos los nombres apropiados. Voy a dar clic en esta flecha que está apuntando hacia arriba, que dice ocultar. Vamos a hacer el análisis primero para los 150 datos, sin importar la línea de producción de la que provengan. Buscamos el botón que dice exploración, lo desplegamos y la primera opción dice descriptivas. La pantalla se modifica como aparece ahora. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la variable que vamos a analizar y después considerar cuáles serán los estadísticos a calcular. La variable que se analiza es el peso en gramos. Seleccionamos esa variable y en el primer recuadro damos clic en la flecha hacia la derecha. Observamos que en la parte de los resultados ya se calcularon las estadísticas descriptivas del peso en gramos de los productos. Desplegamos el menú que dice estadísticas y se muestran todas las estadísticas que se pueden calcular. Para nuestro caso simplemente será de interés dejar marcada la n, que es el total de datos, la media, la mediana, la desviación estándar,
vamos a marcar la varianza, también vamos a marcar los percentiles, porque esos en la hoja de cálculo los habíamos analizado. Después vamos al menú desplegable de los gráficos y lo que haremos será insertar el histograma. Por cuestiones de mejorar su visualización vamos a insertar también la línea de la densidad y adicionalmente habremos de colocar al diagrama de caja. Aparece en la parte de abajo del histograma. Marcamos la casilla de datos y después en el desplegable seleccionamos que dice alineados. Todos los puntos están representando a los valores que tenemos en el conjunto de datos. De nueva cuenta vamos a ir a exploración, descriptivas y si se dan cuenta debajo del diagrama de cajas aparece otro cuadro blanco que es donde me va a poner los nuevos resultados. En la parte de la izquierda aparece lo que por default sale marcado en el software. Seleccionamos la variable que es el peso en gramos, damos clic en la flecha que apunta a la derecha donde dice variables y después vamos a seleccionar las categorías de línea de producción. Eso lo vamos a insertar en el recuadro que dice separa por. Aparecen todas las estadísticas descriptivas y después las líneas de producción. Al final aparecen los valores calculados. Lo que vamos a hacer para que la tabla tenga una mejor presencia será cambiar el tipo de acomodo, es decir, actualmente las variables están en columnas, vamos a pasarlas a filas y de esta manera se hace un poco menos extensa la tabla de resultados. En las estadísticas vamos a desmarcar perdidos y vamos a marcar la varianza y los percentiles. Aparecen todos estos resultados ya en la tabla de las descriptivas, la tabla que aparece en la sección de resultados. Voy a ocultar el menú de estadísticas y en el menú de gráficos marco, como en el caso anterior, al histograma y su densidad, así como el diagrama de cajas y los datos que aparezcan alineados. Para quitar estas llamadas de datos simplemente voy a desmarcar donde dice etiquetar valores atípicos. Y ahora los diagramas de caja solamente quedan con los puntos. ¿Por qué puede ser importante observar los puntos? Pues porque así estamos dándonos cuenta dónde se encuentra la mayor agrupación de datos, aunque normalmente el diagrama de caja no los representa visualmente, pero es una ventaja que tiene el software estadístico. Si se tiene que presentar un informe de resultados, es recomendable seleccionar, copiar y pegar los gráficos y también las tablas de las estadísticas descriptivas pueden copiarse y pegarse en un documento electrónico. La interpretación de todos los gráficos y de los estadísticos que se han obtenido están en el análisis que presenta el libro. Por eso es que se recomienda que la lectura del libro se complemente con esta parte del análisis en la hoja de cálculo y en el software estadístico.